entenderlo bien muchas veces ayuda a contraponerlo al dualismo, a esa visión dualista que ha habido durante muchos años, que de hecho a nivel social a día de hoy sigue teniendo mucho calado. El dualismo lo que propone es que existen dos sustancias, ¿no? Lo que se correspondería coloquialmente con el alma y el cuerpo, ¿no? Una sustancia material, que sería el cuerpo, sometida a leyes materiales, leyes de la física, entre otras, y una sustancia inmaterial, llamémosla así, que en principio no obedece a las mismas leyes y que tiene la capacidad de alterar la otra sustancia, ¿vale? Esto es lo que propondría un enfoque dualista. El monismo lo que dice es que no, que en el universo debe haber un único tipo de sustancia y que si fuese el caso de que hubiera dos descritas de la manera en que lo suele describir el dualismo, no tendría sentido hacer ciencia, ¿no? Porque al final, si yo estoy intentando comprender el comportamiento, en el caso de la psicología, ¿no? Y resulta que asumo que el comportamiento depende de una cosa a la que llamamos alma, no está muy claro lo que es, que no sigue leyes cognoscibles, pues estamos fastidiados, ¿no? Como narices voy a poder yo comprender el comportamiento si estoy asumiendo ya de partida que no lo puedo comprender, ¿sí? Entonces, al final, si hacemos ciencia, debemos comprometernos, en cierto modo, con un enfoque al menos moderadamente monista, ¿vale? El segundo punto, materialismo. El materialismo lo que dice es que esa sustancia, que el monismo dice que es la única que existe, es material, ¿vale? Lo que dice es que lo que existe en el universo es materia, en todas sus formas, con toda su complejidad, pero materia, al fin y al cabo, y esto va muy enlazado con ese principio que hablábamos el otro día de inteligibilidad, ¿no? Si todo es materia, entonces lo podemos conocer, podemos llegar a entenderlo, ¿vale? Porque si es materia, lo que estamos diciendo es que se rige por leyes físicas y materiales, ¿vale? Y, en última instancia, el tercer punto, que se referiría al determinismo. El determinismo lo que viene a decir es que las cosas que suceden en el universo, de alguna u otra forma, están determinadas. Determinadas no significa predeterminadas. No significa que es que el destino está escrito, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que las cosas que ocurren obedecen a una serie de razones, ¿vale? Una serie de causas, podemos decirlo así. Esto tampoco implica adoptar una noción de causalidad, digamos, ingenua, lineal, ¿no? De A causa B, B causa C. No, sabemos que la causalidad es compleja, por lo general. Y, de hecho, en psicología probablemente lo es de una manera muy particular, ¿no? Sabemos que el comportamiento es siempre multicausal. El comportamiento obedece a muchas causas que interactúan, que se combinan y que son las que dan lugar a los fenómenos que conocemos, ¿no? Pero, en última instancia, asumimos que esos fenómenos psicológicos, en este caso, obedecen a razones, ¿no? No existe algo así como un libre albedrío. Y el que quiera creer en ello, que crea, pero no es un buen punto de partida para hacer ciencia al respecto. Por las mismas razones por las que señalábamos antes lo del alma, ¿no? Si yo asumo que la gente dispone de una especie de un libre albedrío que le permite hacer lo que quiera más allá de las leyes de la física, ¿por qué narices hago yo invirtiendo recursos y esfuerzos en intentar entender por qué hacemos lo que hacemos? Si al final lo que estoy diciendo es que no puedo llegar a entender. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que asumimos en el momento en el que hacemos ciencia. Y esto es algo que la psicología conductista ha hecho muy explícito, pero que comparte también con la psicología cognitiva, con toda la parte cognitiva seria que hay, que por suerte la hay, que también hace ciencia. ¿Vale? Profe, sí. También el libre albedrío, lo que acaba de mencionar de que el libre albedrío, visto como que puedes hacer cualquier cosa fuera de lo físico. Sí. Pero se puede entender el libre albedrío también como la capacidad que uno tiene de decidir qué hacer. Lo que pasa es que son cosas distintas, porque aquí nosotros no estamos negando la capacidad de decidir, de decisión ni de hacer elecciones en la vida. Al revés, es que de hecho, ya lo vais a ver en el tema 5, os vais a echar a ver cómo se estudia desde este punto de vista la conducta de elección. Claro que elegimos. Lo que pasa es que, uno, hay que decir y operativizar muy bien a qué llamamos elegir. Elegir implica responder a una alternativa cuando hay dos o más disponibles. Tienes varias alternativas de respuesta y eliges una en la medida en que respondes ante esa y no respondes a las demás. Estás eligiendo, claro que estás eligiendo. La cuestión es que aquí un defensor del libre albedrío lo que te diría es que esa decisión depende de ese libre albedrío. Porque hay un libre albedrío, tú no puedes decidir lo que te dé la gana y que no estás ni condicionado ni afectado por ninguna otra cosa, más allá de lo que a ti te apetezca o te convenga en ese momento. Y lo que decimos nosotros aquí es que para nada, ¿no? Que en realidad las decisiones que tomamos, las tomamos de acuerdo a una serie de razones, que pueden ser muy complejas, pero que están ahí y que no podemos obviarlas. Y que de hecho no tiene ningún sentido hacer ciencia de la psicología si no asumimos este punto de vista. O sea, al final, ¿para qué estamos aquí? Para saber por qué la gente hace lo que hace, ¿no?
Entiendo. Sí, dime. Sí, no, entonces la psicología, la base de la psicología es el determinismo, ¿no? Si no Sí, puedes ¿cuál? predecir la conducta porque está predeterminada, no hay ciencia, ¿no? Pues, más o menos. No, pero no está predeterminada. Bueno. No está predeterminada. Está determinada, que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. O sea, predeterminado significaría que las cosas van a suceder de una manera necesariamente de esa y lo podemos predecir ya. No es verdad. Las cosas son cambiantes, la causalidad es compleja, el mundo es dinámico y las cosas no están predeterminadas. Pero todo lo que va sucediendo sí que en buena medida está determinado por otras cosas, que o bien suceden al mismo tiempo o bien han sucedido previamente. ¿Vale? O sea, nuestro comportamiento puede tomar una forma o tomar otra, y por un lado y por otro. Pero todas las cosas que vamos a ir haciendo van a obedecer a razones previas, siempre. O sea, es que no, lo que hacemos siempre está influenciado por nuestra historia, siempre está influenciado por nuestra historia de vida, quiero decir, individual, por nuestro contexto, nuestro entorno, nuestras características organísmicas, ¿no? También que vienen con nosotros, también tenemos diferencias individuales en ese sentido, pero todo eso afecta a las cosas que vamos a ir haciendo. Y las cosas que nos van pasando afectan a lo que hacemos después. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí lo que se trata es de determinar de qué forma todos esos factores afectan al comportamiento y tratar de extraer leyes generales que lo expliquen. Esa es una de las razones por las que estamos aquí. ¿Se entiende el punto? Vale. Materialismo dialéctico es un subconjunto del materialismo. No lo conozco bien, no sabría decirte. No sé muy bien a qué se refiere el materialismo dialéctico. No sé si es otra cosa distinta o si efectivamente es una derivación de lo mismo. No lo sé. Me parece que era lo que planteaba Carlos Marx. Él hablaba mucho del materialismo dialéctico. ¿De Marx? Sí, de Marx. Pues puede ser. No lo sé. Pero vamos, que yo soy una experta. Si es así... La filosofía de Coude. A ver, Marx era materialista, claramente. O sea, pero como planteaba la lucha de clases, oposiciones, enfrentaba a la gente. Sí. Me parece que es eso, pero aunque tampoco. Pues no lo sé, lo revisaré, no sé si te puedo decir algo más concreto. ¿Vale? Muy bien, pues a partir de aquí, más consideraciones al respecto de la ciencia, de cómo se hace y de por qué se hace de la manera en que se hace, porque esto ya os lo dije, que tiene mucho de filosofía. En realidad, ¿por qué hacemos ciencia de la manera en que lo hacemos? Pues porque hay desarrollos filosóficos que nos han ayudado a determinar, al menos a día de hoy, salvo que se demuestre lo contrario, que esta es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y vamos a hablar de algunas consideraciones que tienen importancia en este sentido. Durante muchos años, en filosofía, y sobre todo si hablamos del siglo pasado, hubo como mucho interés en una parte de la filosofía, que es eso a lo que llamamos la epistemología, en determinar qué es lo que hace que un enfoque sea científico o no sea científico, ¿no? Ahí es cuando hablamos de los llamados criterios de demarcación científica, que ha sido algo que los filósofos, como digo, los filósofos de la ciencia, han estado muy interesados en desgranar. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los criterios que yo puedo utilizar para determinar si una perspectiva es o no es científica? A día de hoy sabemos que esta es una cuestión complicada, ¿no? No existe un criterio que uno pueda utilizar para decir si se cumple ciencia, si no, no es tan sencillo. Es más, probablemente sea un error verlo de manera categórica, ¿no? Como esto es ciencia, esto no lo es. Y al final es una cuestión de grado. ¿En qué medida algo es más o menos ciencia? ¿Vale? Porque casi cualquier disciplina que se aprecie mínimamente rigurosa y que intente estudiar algo en concreto, seguramente presentará unas características que la convierten en algo científica y otras que a lo mejor le resten cientificidad, ¿vale? Esa es una cuestión más de grado que de categoría. Bueno, evidentemente no vamos a revisar todas estas cuestiones porque excede el contenido del manual, pero sí que se os habla de un punto que es bastante importante, especialmente en una asignatura de corte muy experimental, como es esta, que es el principio de falsación. ¿Estamos en el tema? Sí, terminando. No sé si os suena Popper, Karl Popper, ¿sí? Filósofo de la ciencia, muy conocido por muchas cosas y una de ellas tenía que ver con esto, ¿no? Fue uno de los que estuvo tratando de revisar pues eso, los criterios de demarcación científica. Y él propuso que había uno, que es el principio de falsación, que probablemente es el que estaría detrás, ¿no? En buena medida del hecho de que una disciplina fuese más o menos científica. Yo en ese sentido estoy bastante de acuerdo. Es verdad que la propuesta de Popper es un poco limitada. Ahí, si os interesa el tema, hay otros autores posteriores como Lakatos que le han dado más vueltas al tema. Pero sí creo que el principio de falsación es algo que a día de hoy sigue estando como sigue siendo muy importante, ¿no? Muy relevante. ¿A qué se refiere?
Pues en realidad se refiere a que la ciencia funciona de una forma algo distinta a como mucha gente piensa que funciona. De hecho, incluso si veis noticias, ¿no?, en los medios de comunicación sobre descubrimientos científicos, muchas veces aparecen las expresiones tipo la ciencia demuestra, la ciencia comprueba, la ciencia verifica, y es al contrario. La ciencia ni comprueba, ni demuestra, ni verifica. La ciencia intenta ir descartando. ¿Sí? La ciencia lo que intenta hacer, las ciencias lo que intentan hacer es falsear las hipótesis que se ponen sobre la mesa. Yo tengo una hipótesis como investigador, a la luz de lo que sabemos sobre este fenómeno, yo considero que en estas condiciones estas palomas van a aprender más rápido que estas otras. Eso es una hipótesis. ¿Qué hago yo? Diseño un experimento, controlo las variables lo mejor que pueda y pongo a prueba esa hipótesis. ¿Qué pueden pasar? Dos cosas. Que los resultados apoyen mi hipótesis, en cuyo caso no he demostrado nada. Simplemente mis resultados apoyan la hipótesis. Y por tanto, aceptaré provisionalmente esa hipótesis, y siempre provisionalmente, hasta que alguien consiga refutarla. ¿Sí? Lo que intentamos es falsearla, de hecho. Y esto lo ejemplificaba Popper con una frase muy conocida, que es la que tenéis ahí, que es que por muchos millones de cuervos negros que uno vea, jamás va a poder afirmar que todos los cuervos son negros. No puedo estar todos los días viendo cuervos que sean negros. Yo no puedo decir, con la ciencia en la mano y con la filosofía en la mano, los cuervos son negros. No, lo que puedo decir es que todos los cuervos que yo he visto eran negros. Eso sí puedo decir. Ahora bien, basta con que un día veamos un cuervo que no es negro para poder afirmar lo contrario. ¿Sí? En ese caso sí podemos decir que no todos los cuervos son negros. ¿Sí? La ciencia va de buscar al cuervo que no es negro, no de acumular cuervos negros, sino de intentar encontrar al que no lo es. Y a lo mejor resulta que no los hay, pero nuestra tarea es establecer las condiciones para que si ese cuervo blanco existe, yo lo pueda llegar a identificar. ¿Sí? Y lo que hacemos es falsear, intentar falsear las hipótesis. ¿Vale? Por cierto, existen cuervos blancos, por si no lo sabéis. Además están chulísimos, lo podéis buscar en internet. ¿Se entiende esto? Vais a ver que este planteamiento está muy presente, no solo aquí, en cualquier asignatura que tengáis de corte un poquito más experimental. Psicología de la atención, percepción, memoria, etcétera, etcétera. La mayoría que van en procesos psicológicos básicos, esto es como muy fundamental, ¿vale? Muy básico. Vale, ya lo hemos contado. Por seguir hablando de ciencia, el manual también os desglosa una serie de objetivos que tiene la ciencia que es importante conocer, ¿vale? Para no perder la perspectiva de lo que estamos haciendo. Y bueno, ahora os matizaré algunas cosas al respecto. En primer lugar, esto no es en sí mismo un objetivo de la ciencia, pero sí que es, en mi opinión, un requisito para que la ciencia pueda alcanzar sus objetivos con cierta eficacia. Y es delimitar su objeto de estudio o su dominio de estudio. Si queremos decirlo en un sentido un poco más amplio. Una ciencia tiene que tener claro con qué parte de la realidad está intentando lidiar, ¿no? Esto, por ejemplo, en las llamadas ciencias más duras, física, química, biología, como que lo tienen muy claro y muy delimitado. En psicología siempre ha habido mucho debate. A día de hoy ya no hay tanto, como se piensa. Siempre ha habido mucho debate. ¿Qué es lo que tiene que estudiar la psicología? Me preguntáis a 10 psicólogos distintos, la psicología es la ciencia que estudia esto. Y otro te dice esto. Y otro te dice eso y eso. Y otro te dice no, una tercera cosa. Como que no siempre ha estado del todo claro. Insisto, a día de hoy hay menos debate del que se cree. A día de hoy está bastante aceptado que la psicología es algo así como la ciencia que estudia la conducta y la cognición. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya si nos vamos a hilar un poquito más fino, distintas aproximaciones científicas dentro de la psicología plantean algunas diferencias. Por ejemplo, la psicología conductista, lo escucharéis muchas veces, plantea que la psicología es la ciencia que estudia la conducta. Dice, ¿y solo la conducta? Claro. Si a alguien se le queda esta visión sin matiz, sin que se desarrolle un poquito más en profundidad, pues ¿qué es lo que nos viene rápido a la cabeza? Estos conductistas ignorantes que solo les interesa la conducta y niegan la cognición, no niegan la cognición, no negamos, considero un psicólogo conductista. Evidentemente no negamos la cognición. Lo que hacemos es cuestionarnos su naturaleza. Y lo que se propone desde muchos puntos de vista conductistas, no desde todos, es que la cognición es conducta en sí misma. ¿Sí? No es tanto un proceso diferente que explica el otro, sino que es de hecho una categoría dentro de un contexto más amplio o un conjunto más amplio que sería la conducta. ¿Vale? Skinner definía, hablo de Skinner porque es una figura muy representativa
de un tipo de conductismo muy particular, que es de los que más éxito tuvo, que es el conductismo radical. ¿Por qué se llama radical el conductismo de Skinner? No sé si os lo comenté ya. ¿De dónde viene el término radical? De raíz, muy bien. Esto es muy importante matizarlo, porque cuando se habla de conductismo ya sabemos que ha habido mucha mala interpretación a lo largo de los años, muchos malos entendidos. No suele tener buena fama de cara a la galería, la psicología conductista, por razones, en mi opinión, bastante equivocadas. Y la gente cuando de verdad lee fuentes primarias relacionadas con la psicología conductista, se quitan muchas de esas cosas, porque se da cuenta de que en realidad una cosa es lo que autores conductistas han puesto sobre la mesa y otra cosa es lo que otros han dicho que han escuchado, ¿no? Hay un efecto teléfono escacharrado bastante importante. De hecho, hay mucha gente que cree erróneamente que el conductismo skinneriano, el conductismo radical, se llama radical por ser fanático. Es una especie de sinónimo de extremo, de hooligan. No, o sea, evidentemente, cuando digo yo me considero conductista radical, no estoy diciendo que me pongo pasamontañas y palizas a quien no lo sea, evidentemente, ¿no? Lo que estamos diciendo es que dentro de los muchos tipos de conductismo que hay, este en concreto pone el foco en el concepto de raíz, ¿vale? Skinner, a diferencia de otros conductistas previos, como por ejemplo Watson, sí proponía de una forma explícita que la psicología debería interesarse por absolutamente todo lo que hace un organismo vivo. Por supuesto, eso incluye pensar, eso incluye emocionarse, eso incluye atender, percibir, recordar, ¿vale? Skinner no negaba la cognición ni los procesos cognitivos, lo que hacía era conceptualizarlos como comportamientos en sí mismos. Hizo una distinción que para mí fue muy relevante, que fue entre lo que él llamaba la conducta pública, los eventos públicos, y la conducta o eventos privados, ¿vale? De esta forma, intentaba sortear ese problema de la observabilidad que siempre había acompañado al concepto de conducta, ¿no? Al final, cuando se pregunta a la gente le cuesta mucho ver cómo conducta, yo qué sé, una persona está pensando, ¿se está comportando? ¿Eso es conducta por parte de la persona? A mucha gente le cuesta ver esto. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho toda la vida que la conducta es lo visible, ¿no? Lo observable, lo manifiesto. Skinner decía que eso no debería ser un criterio para determinar si una cosa es o no es conducta, ¿no? Porque en un sentido estricto, la conducta no se observa nunca. Os puse el otro día el ejemplo del coche, ¿os acordáis? Puse lo de la velocidad. ¿Se observa la velocidad? No se observa, se infiere, ¿no? Es una relación. Lo mismo pasa con la conducta. Pero es que incluso si aceptamos pulpo como animal de compañía y decimos, venga, va, la conducta se observa. Ok, ¿por qué decimos que pensar no es observable? Sí lo es. Yo puedo observar lo que pienso. ¿Podéis acceder a lo que pensáis vosotros? ¿A qué no podemos acceder? A lo que piensan otros. Entonces, no es una cuestión de que no sea observable. La pregunta no es si eso no es observable, es por quién se puede llegar a observar. ¿Sí? Esto es lo que planteaba Skinner. Y llegó a la conclusión de que no tenía tanto sentido hacer una distinción entre lo que se observa y lo que no, sino más bien convertir eso en un problema del observador, ¿no? De quién es el que está observando. Y ahí es cuando él hablaba de conducta privada y conducta pública. Entonces, cuando escuchéis, leáis que el conductismo radical de alguna forma negaba la cognición, no es cierto, ¿vale? Lo que hacía era situarlo dentro del plano de la conducta. Y, evidentemente, asumir que eran conductas diferentes en el sentido en el que tienen muchos componentes privados, ¿vale? Conductivismo, no, conductismo, ¿vale? Sí, esto lo vimos al final de la semana pasada, pero es que viene muy a cuento aquí, ¿no? Cuando estamos hablando de delimitar el objeto de estudio. De esta forma, espero que esté lo suficientemente bien matizado para que a partir de ahora, cuando digamos que aquí estudiamos la conducta, a nadie se le quede esa sensación de se está dejando cosas fuera, ¿vale? Porque no es verdad y aunque a veces os lo pudiera parecer, no es la intención, ¿vale? Esto que quede muy claro. ¿Hay diferencias entre psicología conductista y cognitiva? Sí, la psicología cognitiva asume que esos procesos cognitivos son una cosa diferente de la conducta, que por lo general tienen poder causal sobre ella. Bueno, son debates filosóficos y no se trata de ver quién tiene razón, se trata de que son dos puntos lo suficientemente rigurosos que lo que a mí más me importa, porque para eso tiene que servir la filosofía de la ciencia, es para generar conocimiento de calidad. Si una propuesta filosófica, aunque yo no esté de acuerdo con ella, o haya puntos que considere rebatibles, si está dando lugar a que se genere conocimiento, y ese conocimiento es de una mínima calidad y es riguroso, oye, estupendo, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con mis presupuestos. En realidad no hay tanta diferencia, como se suele pensar, a día de hoy, entre la psicología cognitiva y la cognitiva. Es más, si me preguntáis mi opinión,
la psicología cognitiva, seria, científica, es una derivación lógica del conductismo metodológico de Hull y Tolman de los años 30, que ya venían diciendo básicamente pues, lo que dicen los cognitivos ahora, ¿no? Que la conducta es importante, pero que no es más que la manera a través de la cual accedemos a lo que de verdad importa, ¿no? Que son los procesos cognitivos, son lo que dirían la mayoría de ellos. Pero aceptaban los métodos del conductismo, por eso se llamaba conductismo metodológico, ¿no? Porque a pesar de que tenía diferencias, aceptaban la base, ¿no? Estaban de acuerdo en ese sentido. Muy bien, pues lo primero. Perdona, porque hiciste esta aclaratoria de que no era conductivismo, sino conductismo. Porque se llama conductismo, no conductivismo. Conductivismo se relaciona más con la conductividad que tienen los materiales físicos, no tiene mucho que ver con esto. Se llama... Yo entiendo que ese lío de términos viene porque cuando se habla de cognitivismo, pues como me parece fácil decir conductivismo, pero no existe el conductivismo, ¿vale? Es conductismo, ¿sí? Se llama así. Bien, pues en ese sentido, aquí delimitamos el objeto de estudio en esta asignatura de esta forma. De hecho, algunas veces lo preguntan en los exámenes, ¿no? Desde una perspectiva conductista radical, los eventos privados, como por ejemplo pensar o emocionarse, no forman parte de su objeto de estudio. Mucha gente se va ahí del tirón, diciendo, conductistas, dejan esto fuera. ¿Cuál es la buena? Los eventos privados y los eventos públicos son de la misma naturaleza. ¿Vale? Y eso que quede muy claro. Y a partir de ahora, cada vez que hablemos en estos términos, y yo os diga que la psicología es la ciencia que estudia la conducta, que no se os quede la cosa ahí, ¿no? Con la sensación de se está dejando cosas fuera. No, lo estamos incluyendo dentro del concepto conducta. Público es observable, no observable. No, observable ¿por quién? Público se refiere a eventos que puede observar cualquier persona, mientras que privado se refiere a eventos que solamente puede observar el organismo que lo está llevando a cabo. ¿Sí? Privado, mío. O sea, yo pienso y eso es privado para mí, ¿no? Porque tú no puedes acceder de una forma directa a lo que yo pienso ni yo a lo que piensas tú. ¿Sí? Si me pongo a bailar, pues buena parte de lo que hago es público porque cualquier persona puede acceder a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces no es si es o no es observable, sino lo que plantea el conductismo radical, sino quién puede observarlo. ¿Vale? Si es el propio organismo, nada más, o si es cualquier otro tercero observado. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Puedes repetir eso último que has dicho? ¿El qué exactamente? Lo de observable y no observable. Claro, que lo que plantea el conductismo radical de Skinner no es una distinción entre conductas que son observables y otras que no lo son. Considera que eso no tiene sentido. Considera que la distinción debe hacerse en función de quién las puede observar. ¿Sí? Hay cosas que hacemos que solamente podemos observar nosotros mismos. Por ejemplo, si yo estoy pensando en algo, yo me estoy imaginando ahora mi casa, es privado en el sentido de que solamente yo puedo ver ahora en este momento mi casa. ¿Sí? Pero yo puedo hacer otras cosas, por ejemplo, hablar, y eso es público, porque cualquier tercer observador puede acceder a lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, no se trata de ver si una cosa se observa o no, sino de preguntarnos quién puede observar. Respecto al método científico, preguntan su estructura. ¿Te refieres a si estas cosas las preguntan? Sí, esto es parte del contenido del tema último. Claro que lo pueden preguntar. Entonces, objetivos de la ciencia. Una vez que hemos delimitado el objeto o el dominio de estudio, en este caso, conducta, incluida cognición, incluidas emociones, etc., tenemos 4 objetivos, ¿vale? Fundamentales, que son describir, explicar, predecir y controlar. Muy brevemente, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de describir? En este caso, la conducta. Pues, evidentemente, cuando hacemos ciencia de la conducta, lo que queremos es, en primer lugar, describirla, es decir, especificar qué es la conducta y cómo se presenta, ¿vale? Qué tipos de conducta hay. Eso es una cosa que vamos a hacer, de hecho, muy pronto. Nos interesa ir más allá, por supuesto, nos interesa entrar dentro del terreno de la explicación, ¿vale? Explicar lo que es la conducta, que va más allá de la descripción. Cuando yo intento describir algo, simplemente digo qué es ese algo, cómo es. Cuando yo intento explicarlo, voy a intentar responder el porqué de que eso sea así, ¿vale? Voy a intentar identificar las variables de las que la conducta es función, de las que la conducta depende. Ahí es donde entramos en el terreno de la explicación. ¿Y qué pasa si yo soy capaz de describir y explicar muy bien el objeto de estudio? Pues que estaré ya en buenas condiciones para empezar a predecirlo. Si yo ya he identificado de qué variables depende la conducta, pues yo ya, conociendo datos relevantes, puedo llegar a predecir la conducta. Esto es algo también que a la gente fuera del contexto académico le cuesta mucho asumir, ¿no? Porque siempre se nos ha dicho que los humanos, particularmente,
somos como muy impredecibles, ¿no? Es como, guau, no se puede predecir la conducta de un humano. Claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder? Si está en el universo, es decir, si forma parte del mundo, lo que forma parte del mundo se puede predecir. Otra cosa es que sea fácil de predecir. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo estoy diciendo que al menos teóricamente no tiene sentido asumir lo contrario, ¿vale? De hecho, ya lo vais a ver cuando lleguemos a algunos puntos concretos de la asignatura, que existen incluso modelos matemáticos, leyes concretas, que predicen con mucho grado de exactitud la conducta, también del humano, ¿sí? Evidentemente, esto es mucho más fácil de hacerlo cuando las condiciones son controladas, en un laboratorio, y no cuando es fuera. Pero eso no significa que cuando salimos fuera las leyes cambien. Significa que cambia el entorno y, por tanto, nuestra capacidad de acceder a la información relevante. Esto es lo mismo que le pasa a un físico. Siempre se dice, no, la física es muy exacta porque puede hacer predicciones. No, la psicología también. ¿Qué necesita un físico para hacer buenas predicciones? Datos. ¿No? Necesita datos concretos. Si al físico no le das datos, te dice, pues no lo puedo predecir. Pero no es que eso no pueda predecirse, es que no tengo la información necesaria para hacerlo. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Y, evidentemente, no somos ingenuos, todo lo que tiene que ver con el comportamiento probablemente es incluso mucho más complejo, ¿no? Porque sabemos, como he dicho antes, que depende de muchísimas cosas. Una de las cosas que más peso tiene, de hecho, a la hora de poder predecir comportamientos, tiene que ver con la historia de aprendizaje de ese individuo. Es muy difícil tener acceso a toda la historia de aprendizaje de una persona o de un animal, que no sea humano, ¿vale? Entonces, claro que es complicado hacerlo, pero sí disponemos de muchas estrategias que nos permiten tener cierto grado de predicción con bastante éxito, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que tener claro. Y en última instancia, nos interesa también, último objetivo, controlarlo, ¿vale? No nos quedamos en la descripción, la explicación y la predicción. Nos interesa también eventualmente ejercer control. ¿A qué nos referimos con ejercer control? Bueno, pues simplemente a poder intervenir en aquellas situaciones donde se requiera, ¿vale? No se refiere a control en un sentido maquiavélico, malo, de controlar a los demás. No, nos referimos a que, oye, si sabemos de qué depende la conducta, la entendemos bien y estamos en buena posición de predecir lo que va a ocurrir, podremos hacer cambios para que la conducta tome un camino o tome otro, lo cual es especialmente útil, por ejemplo, en terapia o en cualquier otro contexto de aplicación, ¿vale? Que sea sistemático. No sé en qué momento has preguntado esto. Si me puedes ampliar la pregunta, te lo agradezco. Vale. ¿Os acordáis que la manera de hacer ciencia? Sí, bueno, claro, la ciencia siempre se tiene que hacer con cierto grado de sistematicidad. De hecho, la sistematicidad es uno de los criterios de demarcación científica que se suelen manejar a día de hoy. Disciplinas que son menos científicas son menos sistemáticas. Sistemático se refiere a hacer las cosas de acuerdo a un sistema, ¿no? A un orden, hacerlas de una forma concreta. Bueno, de varias formas concretas en este caso. Sí, totalmente. Entonces, ¿os acordáis que el otro día os dije que hay una distinción importante entre lo que es la filosofía, lo que es la ciencia y lo que es la tecnología? Ya estuvimos hablando un poco de eso. Os recuerdo que tecnología aquí no se refiere a lo que la mayoría de gente entiende por tecnología. No se refiere a móviles, smart TV y cosas de estas. Se refiere a aplicaciones, ¿no? No aplicaciones móviles, aplicaciones de aplicar conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la filosofía que estamos tomando aquí de partida? La filosofía conductista, en esta asignatura. No es que lo haga yo, es que el propio manual lo hace explícito, ¿no? La filosofía de la que nosotros partimos es filosofía conductista. Y por eso siempre decimos a los estudiantes de esta asignatura que ayuda mucho ponerse las gafas conductistas, te gusten más o te gusten menos. ¿Sí? Y luego, si queréis, os las quitáis. Pero ayuda, porque la asignatura está estructurada de esta forma. Entonces, si la vemos con ojos diferentes, seguramente nos va a costar más integrar muchas cosas y hacer frente al examen, en definitiva. Entonces, partimos de una filosofía conductista, porque esto es algo importante también de tener en cuenta. El conductismo es una filosofía, ¿vale? Es un conjunto, propone un conjunto de axiomas de los que, en su opinión, debería partir, ¿no? la psicología como ciencia. De hecho, la ciencia que se desarrolla bajo presupuestos conductistas suele recibir el nombre de análisis experimental del comportamiento, AEC. Este es un nombre que acuñó el propio Skinner en el año 58, si no recuerdo mal, y que es ¿cómo decirlo?, el paraguas bajo el que se aglutina la inmensa mayoría de cosas que vamos a ver en la asignatura, ¿vale? La inmensa mayoría de fenómenos que vamos a presentar, conductuales, experimentos, etcétera, se han hecho al amparo del análisis experimental del comportamiento, ¿sí?
¿Puedes escribir el nombre de Skinner, sí. Es B.F. Burrus Frederick Skinner. Con 2 N's. El conductismo va mucho más allá de Skinner, ¿eh? Personalizamos ahora en Skinner porque, bueno, estamos hablando de algunas cosas básicas que estableció él en su momento, pero va mucho más allá de Skinner. De hecho, a día de hoy, el conductismo está bastante más modernizado y hay muchos de los planteamientos de Skinner que se han reconceptualizado completamente. Skinner estuvo equivocado en muchas de las cosas que decía, evidentemente, y hay aspectos criticables de su trabajo como el de cualquier persona, ¿sí? O sea, que ensalzamos su figura, pero no de una manera incondicional, ¿vale? Tuvo la importancia que tuvo, evidentemente, pero bueno, ya iremos viendo cómo hay, bueno, cuestiones que han sido mejoradas, evidentemente. Y finalmente, el área de aplicación en el que no vamos a entrar demasiado en esta asignatura, aunque de vez en cuando pondremos algunos ejemplos, es el conocido como análisis conductual aplicado, conocido como ABA por sus siglas en inglés. No es el grupo de música, es ABA con una sola B, de Applied Behavior Analysis, análisis conductual aplicado. Esto lo hemos comentado ya. Simplemente por dar carpetazo a este tema y meternos ya con el siguiente. Uno de los aspectos que convierte a veces a esta asignatura en, bueno, y a otras que son básicas, en un poco chocantes, sobre todo cuando se imparten en primer curso, como es el caso, es que, bueno, el enfoque que tienen dista a veces bastante de los contextos de aplicación, ¿no? Entonces, claro, muchas veces el estudiante, y me incluyo de cuando yo estaba estudiando la licenciatura, busca mucho los ejemplos aplicados, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Esto, como un ejemplo del día a día. Bueno, no es que no vayamos a poner ejemplos del día a día, pero el enfoque de la asignatura está mucho más claramente situado aquí. No sé si conocéis la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada. ¿Sí? En este caso, psicología básica, psicología aplicada. Muy resumidamente, para quien no lo sepa. Empiezo por el final. Psicología aplicada, pues en este caso consiste en aplicar, como su propio nombre indica, conocimientos propios de la psicología para resolver problemas concretos, ¿no? Y estos pueden darse en un contexto de terapia, se pueden dar en un contexto educativo, en un contexto empresarial, del deporte, etcétera, ¿vale? Todo lo que es aplicar conocimiento para, yo qué sé, para conseguir objetivos, ¿no? Pues entraría dentro de ahí. Pero luego hay otra área muy importante, que es el que llamamos psicología básica, en el que se encuadra esta asignatura. De hecho, esta asignatura está dentro del departamento de psicología básica de la facultad, que tiene que ver con el hecho de generar conocimiento por el simple hecho de generar conocimiento, ¿vale? Que esto es algo que, en mi opinión, a día de hoy hay que reivindicar con especial fuerza. Se está perdiendo un poco el norte en este sentido y ya está llegando un punto en el que el apoyo que recibe la ciencia casi siempre está dependiendo de su grado de aplicación inminente en el corto plazo. Esto se traduce en problemas muy importantes que nos van a afectar y nos están afectando, de hecho, como sociedad, ¿no? A nivel político, económico, se apoyan proyectos de investigación casi siempre en la medida en que tengan una aplicación como muy evidente, ¿no? Y se están empezando a dejar mucho de lado el ámbito básico. Y tenemos que reivindicar su papel. Si lo básico pierde fuerza, llegará un momento en el que no haya nada nuevo que aplicar. Y tenemos un problema. Yo en esto siempre pongo el ejemplo de la pandemia. Lo que sucedió, hicieron vacunas, más allá del proceso, de si se hizo mejor o si se hizo peor. Pero estamos de acuerdo en que hubo una situación como de emergencia social y se pusieron soluciones encima de la mesa con mucha velocidad. ¿Por qué se hicieron tan rápido esas vacunas? Casi todo el mundo, cuando hago esta pregunta, me suele contestar cosas del tipo, pues porque todos remaron en la misma dirección, porque se pusieron muchos recursos económicos. Es cierto todo esto, ¿eh? Porque se acortaron los plazos. Por ejemplo, los ensayos clínicos, que normalmente requieren 2 años por normativa, se hicieron en, no sé, 3, 4, 6 meses, ¿no? Todo esto es cierto, pero a la mayoría de gente se le olvida lo más importante de por qué tuvimos una vacuna en tan poco tiempo, que la encontramos en la ciencia básica. O sea, si tuvimos una vacuna tan rápido, fue sobre todo, además de lo anterior, porque había ya conocimiento generado al respecto de, 1, lo que son las vacunas y la tecnología para desarrollarlas, y 2, lo que son los coronavirus. Porque el coronavirus que nos afectó ese año era un virus nuevo, pero pertenecía a una familia ya conocida.
¿Y por qué la conocíamos? Pues porque hace más de 30 años hubo gente que dijo, ¿eso está en el mundo? Sí, yo quiero saber lo que es. ¿Por qué? Pues porque está ahí. O sea, quiero saber qué son los coronavirus, quiero saber cómo se comportan, quiero saber de qué depende que lo hagan de una forma o de otra, y gracias a que vamos aglutinando ese conocimiento, cuando de pronto llega una necesidad de solucionar problemas, estamos en buena posición de hacerlo, ¿sí? Entonces, no dejemos de lado eso nunca en la psicología, porque en la psicología también hay un ámbito básico muy importante. Creo que esto ya lo he dicho, muchas de las cosas que se aplican hoy en día en psicología, en terapia, etcétera, son técnicas que, bueno, se apoyan en fenómenos que llevamos estudiando muchísimos años en laboratorios, de una manera aislada. ¿Y por qué meto yo una paloma en una caja de Skinner y le pongo un programa de intervalo fijo 30 segundos? ¿Para qué? Pues porque quiero ver qué pasa. O sea, quiero saber qué ocurre con el comportamiento cuando las condiciones son estas y qué pasa si las altero. Y de esta forma vamos entendiendo cómo se aprende, cómo nos comportamos, ¿no? Vamos extrayendo leyes. Y a medida que vamos entendiendo mejor cómo nos comportamos, simplemente por el hecho de entenderlo mejor, resulta que indirectamente estamos en mejor posición de aplicarlas, ¿no? Que las técnicas que aplicamos las optimizamos, que cada vez entendemos mejor por qué tienen el efecto que tienen, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante y yo os invito, no sé qué he hecho. Pero cuando dices lo de la pandemia, generar conocimiento, te refieres a todo lo que se hizo durante la pandemia. No, me estoy refiriendo a que lo que se hizo durante la pandemia, en un sentido de soluciones, de dar vacunas, de intentar cortar de raíz la situación de emergencia que había, se hizo no solo porque se puso dinero, se hizo porque ya había conocimiento. Es decir, si no hubiésemos sabido lo que son la familia de los coronavirus, probablemente nos habría costado mucho más de lo que nos costó desarrollar una vacuna. Muchísimo más, habríamos ido a ciegas. Y sin embargo, había muchas cosas que ya sabíamos acerca de ese tipo de virus, a pesar de que este en concreto fuera nuevo, ¿sí? Yo lo pongo de ejemplo para que se vea la importancia de la ciencia básica, que está muy denostada, que a día de hoy es muy complicado conseguir financiación para investigar. Estamos en España, esto es lo que es, y lleva siendo así muchos años. Pero dentro de que es muy complicado, es mucho más fácil si estás tocando temas con una aplicación muy evidente. Yo estoy investigando la cura con esta enfermedad concreta y este fármaco lo va a curar. Es probable que consiga financiación, ojo, importantísimo, conseguir financiación a esto, no estoy diciendo lo contrario. Pero si yo le vengo diciendo, a mí me interesa conocer mejor los programas de intervalo variable, bueno, decir, venga, chaval, ¿eso para qué sirve? Sería gracioso si no fuera porque es real. O sea, al final no se apoya demasiado la investigación básica y sabemos, al menos quienes estamos aquí, lo sabemos, que es importantísimo, ¿no? Que el saber cómo funciona el mundo, simplemente por saber cómo funciona el mundo, per se, es decir, sin un objetivo más allá, es igual de lícito, igual de legítimo que el querer aplicar luego cosas, ¿vale? O sea, ese tiene que servir para algo y yo tengo que verle la utilidad, es absurdo desde el punto de vista científico. Está muy bien que las cosas tengan utilidad, también estamos aquí para eso, pero hay una parte importante de comprender las cosas tal y como son, simplemente por comprenderlas, ¿vale? Y esta asignatura va muy ahí. Es decir, no esperéis que la expliquemos de una manera aplicada, a pesar de que de vez en cuando pongamos ejemplos, que veáis un poco la utilidad que tiene.